Roberto Cataldo, el dueño de la librería El Galeón, ubicada ahí en el codo de la Plaza Independencia, donde estaba el Cine Los Ángeles y donde funcionó el boliche Pachamama, nos visita hoy. Y esto se ha transformado en una mini librería. Vamos a hablar de la gran colección que tiene, de los más de 100.000 ejemplares, no de cada uno, pero sí de todas las reliquias que tiene esta librería y de lo que le pasó en los últimos días también con esa cañería rota. ¿Cómo anda, Roberto? Bienvenido. Bien, por suerte. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, porque siempre es bueno hablar sobre libros, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué año la abrió la librería? Bueno, la librería El Galeón la iniciamos en 1973. Tiene 42 años en este momento. Yo tengo unos 13 años trabajando en otra librería. Empecé en 1960 con libros. En 1960. Hoy la colección es de más de 100.000 ejemplares, pero los otros días usted, entre las cosas que perdió una colección que valía como $15.000 más o menos. Sí, es una estimación. Yo tengo la colección completa de Mundo Uruguayo. Sí. De la revista Mundo Uruguayo, que empezó a salir en 1919 y va hasta mediados de los años 60. Son aproximadamente 40 y pico de años que tuvo la colección, que además es una colección que refleja prácticamente buena parte de la historia del país, ¿no? Y lamentablemente se me estropearon por lo menos 12 o 14 tomos, que eso perjudica evidentemente la colección. Cuando hablamos de que se estropearon, ¿es que se perdieron? Bueno, evidentemente es un proceso que voy a ver si es que se pueden recuperar los tomos. O en realidad el papel, al quedar impregnados de agua, yo qué sé, no sé, los estoy tratando de secar, de acondicionar de alguna forma para saber si realmente se puede salvar o no esos tomos, pero evidentemente perjudica mucho la colección. Claro, usted tiene 4 niveles subterráneos de libros, ¿no? Sí, en realidad el local es un local muy grande que tiene 5 niveles en total. El quinto nivel es un nivel que prácticamente no se puede utilizar porque está, digamos, tiene seguro 5 niveles hacia abajo. Siempre en esas zonas a veces hay hasta incluso mana el agua. Entonces tengo una bomba para tratar de controlar eso, o sea que el quinto nivel prácticamente no lo uso. Pero sí, tengo el nivel de entrada. Después hay un segundo nivel hacia abajo que tengo también habilitado con los descansos de las escaleras, que he utilizado toda esa parte. Después hay un tercer nivel donde tengo el material más antiguo, y ahí da a 2 galerías hacia los costados, que son las galerías tipo balcón que dan a la sala del cine, que es el cuarto nivel hacia abajo. Bien, ¿y lo que se estropeó por la cañería rota de OCE, bueno, dónde estaba? El tema fue así, aparentemente el caño se rompió en la calle Andes, en un edificio contiguo, que en una época daba una salida hacia ese edificio. Y entonces filtró el agua para el subsuelo de ese edificio, que viene a dar en el techo de lo que es la sala de cine. Ahí filtró el agua, para mejor fue justo en un día feriado, fue el 6 de enero, y prácticamente mi hijo, que tiene un estudio fotográfico ahí que lo utilizan en la parte de abajo, fue en la tarde y se encontró con ese tema, ¿no? Que estaba todo inundado, sobre todo el tercer nivel, y filtró hacia abajo a lo que es la sala Pero a su vez, en las paredes contiguas, donde tengo también una parte de depósito, que sobre todo ahí tengo las publicaciones periódicas, ahí fue que filtró agua también. Porque ese tipo de cosas es muy difícil saber dónde entra y cómo es la ubicación, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes de la librería, de los distintos niveles. También van a aparecer algunas fotos de lo que se averió o de lo que se estropeó por el agua. Realmente. Ahí, por ejemplo, esa es una litografía de Aparicio Saravia, que se perdió toda la parte de abajo porque filtró agua hacia arriba, ¿no? Bueno, pero ¿y usted qué va a hacer ahora? Y lo que voy a hacer ahora, voy a tratar de recuperar esto, y he hecho una reclamación porque directamente el tema es de OCE.
hice una reclamación a OCE, no sé qué anda, digamos, qué resolución tendrá esto, pero me he sentido muy perjudicado con el tema, ¿no? Roberto, ¿quiénes han pasado por esta librería? Y mucha gente, la verdad que realmente tengo la satisfacción de haber tenido, por ejemplo, al secretario de la Fundación Pablo Iglesias, que es el creador del socialismo en España, el doctor Moral Sandoval, una persona que tiene una biblioteca espectacular, hizo, digamos, adquisiciones en una época para la fundación, porque ellos trataban de rescatar lo que se había publicado en el Río de la Plata de exiliados españoles acá. Y fue una de las personas que realmente visitó la librería con una, digamos, con una capacidad, una persona que conocía mucho. Después estuvo Simone Veil, que fue ministra de Salud Pública en Francia y además presidenta del Parlamento Europeo, una mujer también con mucha, lo llevó una agregada cultural de la Embajada Francesa. Ha estado mucha gente. Después hemos tenido la suerte de repente de algunos regalos que se han hecho a través de los presidentes, el presidente Sanguinetti, el presidente Valle. ¿Y quiénes iban a buscar esos regalos? ¿Los propios presidentes o secretarios? Sí, generalmente, digamos, por supuesto, tanto el doctor Jorge Valle como el doctor Sanguinetti me conocían de muchos años de la librería. Incluso yo tuve durante cerca de 20 años un puesto en la feria de Tristán Narvaja. Y el doctor Sanguinetti iba mucho con la esposa, con la profesora Marta Canesa. Visitaban prácticamente todos los domingos en la feria y ahí nos veíamos, conversábamos y a veces iban por el local, ¿no? Y sabían evidentemente que a veces, por ejemplo, tenía algún material que pudiera ser interesante y tuvimos suerte, yo qué sé, con unos regalos para Fidel Castro, para Bush. O sea que previo a los viajes iban y compraban libros para llevar de regalo a los presidentes. Sí, generalmente tanto el doctor Sanguinetti como el doctor Jorge Valle, evidentemente no lo voy a descubrir yo, gente con mucha cultura, sí. Y evidentemente salían del regalo, digamos, casual, clásico de la boleadora, lo típico uruguayo. Seguro, o un mate con una bombilla. Sí. Era gente que buscaba, digamos, otro tipo de cosas. Bien. Y que además daba un muy buen resultado para claro. La relación con esos presidentes. Bueno, ¿no? Cuénteme lo que le regalaron, porque es lo que también quiere saber la gente. A Bush, ¿qué le compró Sanguinetti? A Bush no recuerdo, yo de repente ahí me confundí. A Clinton fue. A Clinton, a Bill Clinton. A Bill Clinton, el doctor Sanguinetti le regaló un álbum de fotografías de un congreso que yo justo tenía, no me acuerdo cómo me llegó, pero era un álbum grande de un congreso de 1889 hecho en Washington, un congreso de ministros plenipotenciarios latinoamericanos. Después me enteré de que había sido el primer congreso interamericano en el cual fueron delegados de distintos países. Y lo que tenía, digamos, una muy buena, digamos, un plus el álbum, eran que habían sido sacadas las fotos por Brady. Brady es uno de los fotógrafos, es el fotógrafo más importante de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Y a su vez es considerado el fotógrafo de Lincoln, porque tiene un álbum sobre Lincoln con fotos espectaculares. Y fotos inéditas también. Sí, increíbles. Y entonces, bueno, eso parece que además tuvo mucha suerte porque Clinton era coleccionista de fotos. Lo habrá averiguado antes, Sanguinetti, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Y a Fidel Castro qué le regaló? A Fidel Castro le regaló 2 o 3 cosas que tenía, unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenía un grabado del siglo XVIII, de un barco entrando en La Habana, y después le regaló unos manuscritos que yo tenía de Nicolás Guillén, que cuando el pasaje por Montevideo de Nicolás Guillén había sido recibido por AIAPE, la Asociación de Escritores Uruguayos, y había sido recibido por Alfredo Mario Ferreiro y por Julio Castro, Peloduro. Y entonces él le responde a ellos con un poema muy interesante. Y yo tenía el original del poema de Nicolás Guillén, a lo cual Fidel Castro le gustó mucho
Y además había una cosa muy interesante que él hizo una broma, Fidel Castro. Había una foto de los años 20 de la entrada del malecón de La Habana, y en un costado, en una especie de muro grande, había un cartel publicitario que decía compre carne líquida de Montevideo, que era en la época que la Liebig y después el frigorífico Anglo comercializaban, por ejemplo, los derivados de la carne. Entonces, en los años 20 se ve que se exportaba mucho para La Habana el tasajo, o sea, la carne seca, más algunos otros productos, y Fidel Castro mencionó de que gracias a la carne líquida de Montevideo habían podido sobrellevar el bloqueo norteamericano. Eso es un chiste que lo hizo a la salida de Suárez, ¿no? Y a ver qué... claro, porque se lo regaló cuando Fidel Castro visitó Uruguay en el 95, ¿no? Ahí está. Sí, en el 95. Sí, en esa época. Cuando comenzaba la segunda presidencia de Sanguinetti, que vino Fidel Castro. Perfecto. Ahí le regaló eso que compró. Ahí le regaló esas 3 cosas que además, después yo le pregunté una vez a la profesora Marta Canesa cómo les había ido con los regalos, porque uno se quedaba un poco, digamos, con la sensación de que si les había gustado, ¿no? Y entonces la profesora me dijo que realmente había limado mucha cosa, porque hay que entender, evidentemente había unas diferencias muy grandes y la posición de Uruguay era una posición muy diferente a la que hay ahora, y entonces había una, digamos, una rispidez que evidentemente ese tipo de cosas parece que ayudó mucho, porque eran buscadas, digamos, para regalar a una persona algo que fuera realmente importante y que en cierta medida tuviera una especie como de ligazón, de amistad con el mandatario. Y eso aparentemente funcionó bastante bien, ¿no? A ver, ¿qué otro regalo recuerda? Por ejemplo, a Mitterrand, el presidente Sanguinetti le regaló una obra de Norvins, una historia de Napoleón en 5 tomos, y el tomo 5 me acuerdo que era todo de grabados de Napoleón. Y, por ejemplo, el presidente también Valle le regaló unas invitaciones que yo tenía, chicas, de los bailes que organizaba Lecor en la época de la dominación luso-brasileña. ¿También a François Mitterrand? No, eso se lo regaló el presidente Valle a Fernando Enrique Cardoso. A Mitterrand le regaló la historia de Norvins, el presidente Sanguinetti. Bien, y al entonces presidente brasileño, entonces Valle le regaló esto. Le regaló esas pequeñas invitaciones, que eran invitaciones impresas de la época se ve que Lecor era el varón de la Laguna, ¿no? Era una persona que le gustaba mucho todo el tema social. Entonces seguro venía de la corte, evidentemente de la corte portuguesa, y era gente que estaba acostumbrada a todo ese tipo digamos, de situaciones de tipo social, y entonces él organizaba bailes periódicamente y hacía invitaciones a la sociedad de Montevideo de la época, ¿no? Bien, bueno, ¿qué nos trajo de la librería? Bueno, varias cosas. Tenemos muchas cosas por acá. Eso es un lindo libro, que es una primera edición de... A la pintura se llama este. Sí, de Rafael Alberti, que además tiene un dibujo original de Rafael Alberti, que es muy lindo. Qué bueno. Y creo que es una edición que realmente es muy importante por las ilustraciones que tiene. El libro es muy importante y tiene, digamos, el aditivo de la ilustración de Alberti, ¿no? ¿Hay algo de la librería El Galeón que no esté a la venta? Yo creo que está toda la venta. Está toda la venta. No, porque capaz que alguna de estas reliquias usted las quiere conservar. Es que en realidad a uno le gustaría quedarse con este tipo de cosas, pero hay una dualidad en la cual uno no puede ser coleccionista, librero. Sí, o sos librero o sos coleccionista. Lo que pasa es que este tipo de cosas, digamos, a través de los años, yo tengo más de 50 años trabajando con libros, uno aprende, digamos, a valorar y a querer este tipo de cosas. Pero es evidente que no hay más remedio a veces que venderlas, porque si no, en realidad no puedo comer. No puedo comer todos los días, entonces no hay más remedio, ¿no? Esto, por ejemplo, es una primera constitución del país, que tiene además la Convención Preliminar de Paz. Qué bueno está eso, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale esa, por ejemplo?
Y son obras que pueden andar en 700, 800 dólares. Han salido varias, por ejemplo, acá hay otra del año 29, salieron en distintas imprentas. La primera constitución del país salieron en varias imprentas. Esta es muy linda también, porque trae el escudo nacional de la época. Y después esto también es un registro. Este es el registro nacional con una ley determinada, y esto es el diario de sesiones del Estado de Montevideo del año 1829. Después hay algunos libros antiguos, como por ejemplo que está impreso por Aldo Manuccio. Es una... Hasta sin tapa, con tapa lisa. Sí, esto es la encuadernación en cuero de chancho, que le llaman, o pergamino, ¿no? Estas son las obras de Cicerón. Está en idioma, en latín, y es del año 1533. Es muy importante el impresor porque evidentemente este impresor fue el que inventó, Aldo Manucio, la letra cursiva y el formato chico de los libros. Es un impresor veneciano realmente muy importante, ¿no? ¿Y ese otro que parece que le hubiera pasado el agua por arriba? Sí. Bueno, este a lo mejor tomó algo de agua, sí. Ese es las obras de Francisco de Quevedo. Esto es del año 1701. Es una obra realmente muy interesante de Quevedo, de las obras completas. Estamos hablando que hay una cantidad de años ahí. Sí, hay. Y bueno, la imprenta se establece en el 1500 con la invención de los tipos móviles, bueno, ahora se me fue el... Pero este libro tiene más de 300 años. Sí. Y este tiene prácticamente 500, sí, porque es de 1533. Tiene casi 500 años. A ver, ¿qué pretende hacer con la librería ahora, con el Galeón? Bueno, lo que pasa que el tema es que es evidentemente un modo de vida. Ahí me acompaña mi esposa Livia y mi hijo Marcos, que en la mudanza han sufrido prácticamente una buena... Hasta mi hija Carolina, que no tiene nada que ver con el tema y que trabaja en publicidad y asesoría de imagen, se puso los pantalones cortos y la mudanza costó bastante. Eso fue a fines de 2013 cuando se vinieron de la Ciudad Vieja, ¿no? Sí, yo empecé entre el 2013, por septiembre más o menos, empecé la mudanza, y recién en julio del 2014 pudimos abrir en la Plaza Independencia. Nos duró casi un año la mudanza y nos llevó, porque además el desmontar todas las estanterías, eso lo hizo mi hijo. Debe haber sido la mayor mudanza de libros en la historia uruguaya, ¿no? Yo no sé si hay otra, pero realmente nos costó casi un año la mudanza. Casi un año, claro. Porque además hay que llevar las cosas en cierta medida ordenadas, para que después no se distorsione todo la clasificación después en los estantes. Claro. Entonces había que desmontar los estantes, montar la librería, además hacer un rompecabezas con los distintos espacios y con las estanterías que ya teníamos, y después acomodar el tema de los libros, que no es fácil porque digamos van por temas, dentro de cada tema van desde el punto de vista del orden, van por autor y digamos por orden alfabético, obviamente, ¿no? Bueno, lleva menos de un año en Plaza Independencia, entonces supongo que quiera sentarse ahí un buen tiempo, ¿no? Yo te digo la verdad, con el dueño, que es el escribano Torres Negreira, un tipo muy macanudo, con el cual me ha facilitado muchas cosas. Yo una vez le dije medio en broma y medio en serio: el día que me diga que me tengo que ir de acá, adelante suyo me corto las venas. Porque te podés imaginar que una cosa es bajar los libros y otra cosa es subirlos. Sí, claro. 4, además esas escaleras, que son escaleras de mediados del siglo XX,
te podés imaginar que eso es mortal, tener que irse de ese local. Así que ahí me parece que me llevan derecho al norte. Me parece otra cosa, no espero, ¿no? ¿Y el esquema de negocios de las librerías cambió mucho en los últimos tiempos? Y pienso que sí, en parte, digamos, los nuevos mecanismos digamos, los libros virtuales y ese tipo de cosas, pero digamos, no sé si de repente yo me engaño a mí mismo, pero evidentemente yo hace muchos años que trabajo con esto y evidentemente, como digo, morís con las botas puestas, porque en definitiva considerás de que de repente no es lo mismo tomar un libro y tener la misma sensación de que leerlo de repente por una pantalla. Pienso que eso ha adelantado mucho desde el punto de vista de que, por ejemplo, diccionarios o ese tipo de material de consulta, eso sí creo que en realidad hay muchas más posibilidades. Es impensable de repente un diccionario de más de 100 tomos, como hubo, actualizarlo, imprimirlo. Entonces, sobre la marcha, los medios de comunicación, vos podés adelantar mucho con ese tipo de cosas. Pero hay cosas que de repente es increíble. Tomar un libro, por ejemplo, con una encuadernación en pleno cuero, o de repente ver este tipo de material con una encuadernación de hace 300 o 500 años, este placer, digo, no te lo das mirando la computadora. Pero hasta viendo la biblioteca de tu casa. Por supuesto. Tener tu biblioteca con todos los libros ordenados está divino. Y tomar uno si querés para leer, yo qué sé, los poemas de Martí o yo qué sé, lo que sea. Sí. Bueno, en el caso nuestro, tenés que hacer una entrevista, sabés que tenés un libro referente a eso, vas, lo agarrás, es como... si se pierde eso... Eso es lo que, digamos, en último caso, es lo que yo pienso que es lo que puede salvar en cierta medida la sensibilidad que vos tenés para tomar un libro. Esta encuadernación, por ejemplo, fue hecha especialmente para Gabriel Antonio Pereira. La de la Constitución. Sí, si vos ves ahí... Le tengo unas ganas a esta Constitución chiquita, que es la primera. Mirá, fíjate lo que dice ahí, hay un texto que dice al señor don Gabriel Antonio Pereira. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son no transmisibles, digo, son cosas que vos las disfrutás en la medida que tomás un libro, o si tiene ilustraciones, o de repente hay cosas que creo que son, digamos, por más de que uno no puede renegar de la tecnología o digamos, de los nuevos métodos de comunicación, hay cosas que vos las disfrutás, porque una ilustración de estas, o por ejemplo, este libro que es una primera edición de Las bodas de sangre de García Lorca. Fíjate lo que es esta encuadernación. Claro. ¿No? ¿Cuánto sale este? Y yo no sé, pero de repente pueden ser obras de 200, 300 dólares, yo qué sé, una cosa así. Mirá. Depende un poco, porque este es un mercado que no da muchas referencias. Claro. ¿No? Bodas de sangre... de 1936. Claro, es un clásico, quería ver bien el año. ¿De qué año era? Sí, del 36. Es en Vida de Lorca. Ahora, eso es lo que en cierta medida... Acá está. Claro, tener una reliquia de García, ¿no? Una reliquia de García Lorca del año en que salió el libro. Sí, 1936. Estamos hablando de primera edición, ¿no? Sí. 1936. Y además, por supuesto, la encuadernación es una encuadernación tal vez posterior, pero esa satisfacción esto es un clásico de García Lorca. Y ni que hablar, Las bodas de sangre. Ahora, por todas estas cosas, Roberto, ¿no? Por todo esto que demostraba, por esta Constitución que es la primera de todas, chiquita, por esas cosas encuadernadas en cuero, lo que usted tiene es más que una librería, es una biblioteca ya. Y sí, en realidad... un complejo cultural, si quiere lo transforma en un complejo cultural. Sí, lo que pasa es que estos medios son medios muy chicos, donde los sistemas, digamos, de movimiento de gente son, digamos, lamentablemente pequeños. Pero la idea es, hoy o mañana, poder rescatar esa sala. Primero tengo que, digamos, en cierta medida, tratar de resolver el tema de la librería, que es lo que me da de comer. Sí, entonces, ni que hablar. Pero también eso
es una satisfacción, porque después de muchos años de trabajar en este tipo de actividad, uno tiene alimentarse un poco el ego de hacer determinadas cosas como para poder hacer un aporte desde el punto de vista cultural. Pero, eso es evidente. Porque aparte hasta puede aprovechar las condiciones del edificio, ¿no? Sí, bueno. O sea, estamos hablando de 4 niveles, o 5, o por más que uno no lo utilice, pero 4 niveles. Los 4 niveles, ahí está, son 2 salones chicos, un escritorio en el tercero, y después la parte de la sala con los 2 balcones esos que son muy lindos. Eso es una cosa realmente interesante, ¿no? Aparte puede funcionar en el futuro, puede funcionar perfectamente como lugar donde se presenten libros. Bueno, la idea es esa. Se hagan talleres. Sí, la idea es esa, presentaciones de libros, charlas, talleres, o de repente hay, digamos, clases de literatura, buscar una forma en cierta medida, de darle un destino al lugar. Pero tengo que ir de a poco porque evidentemente yo no tengo muchas posibilidades, y todo eso, recuperar todo eso no es fácil, ¿no? Aparte, en esta librería, en el Galeón, debe ser importante también el rol del librero, porque esto o aquello que no tiene una portada o que no tiene esta partecita acá que te indica que hay, necesita una persona que me guíe, que me diga, mirá que tengo la primera Constitución, tengo Bodas de Sangre del año 36, tengo aquello del año 1500. Sí, evidentemente. El rol del librero pesa mucho más que una librería común, más moderna. Sí, es evidente que el librero a veces es una acumulación de experiencias que no son fácil de transmitir, lamentablemente, porque yo puedo hablar 50 horas de este libro y de repente no lo ves en la repisa, no lo veo, y esto mucho menos. Pero digo, a veces, por ejemplo, la transmisión de un conocimiento no es tan fácil, porque después de repente este libro capaz que no lo ves en 50 años. Está clarísimo. Entonces, pero digo, no, y en un estante tampoco lo veo ahí. No, por supuesto, no está claro. Lo que pasa es que a veces hay, eso es la clasificación que a veces hacemos en la librería con respecto a temas como puede ser, por ejemplo, historia, y dentro de la parte de historia del Uruguay, historia argentina, el resto de América, literatura o clasificaciones dentro de la literatura latinoamericana, literatura general o literatura gauchesca. Esas son clasificaciones que se van haciendo, que incluso te lo va dando un poco la experiencia, a través de que en muchos años, por ejemplo, ves que hay temas que vale la pena tenerlos clasificados aparte. Trajo cosas más nuevas también, el tango y los cuernos. Eso es de Fernando Díaz Plaja, que publicamos 2 libros de él. Ese es muy interesante también. El uruguayo y los 7 pecados capitales. Sí, este es uno de los últimos libros que publiqué, que es una breve historia de Alejandro Jiménez, que es una breve historia de Montevideo. Qué bueno. Tenemos casi 100 libros. Sí, tenemos casi 100 libros publicados. Acá está la breve historia de Montevideo. Está bueno, aparte para los que gustan de leer cosas un poco más breves de repente, y con mucha ilustración, ¿no? Evidentemente eso tiene un aporte interesante, porque da una idea del proceso de Montevideo, y e incluso ilustrado con grabados, ese tipo de cosas. Los rehenes de Durazno, de Benjamín Poussel. Este es un libro que publicamos la traducción, porque este libro se publicó en 1882 en Francia, en Marsella, y habla sobre, digamos, se reclutaron, estuvieron, digamos, detenidos durante unos meses en la época de la Guerra Grande, los franceses que habían intervenido en la Guerra Grande. Entonces, a pesar de que hubieron exhortos diciendo, por ejemplo, que no intervinieran, los franceses intervinieron igual, y Oribe los recluye en Durazno. Bien, y acá tenemos cuadernos de marcha también, que incluye eso es un cartas índice inéditas que de Carlos hizo Quijano. Luisa Peirano. Hizo un índice de los cuadernos de marcha. Ahí está, ahí. Un índice muy interesante. Cervantes en el Uruguay, y hay uno de Fobal que acabo de ver acá.
El Padre de la Gloria, de Juan José Melos Prieto. Esa es una historia de Nacional que publicamos hace unos años. En Ediciones El Galeón también. Ediciones El Galeón, sí. ¿Usted es bolso? Y a muerte. Sí. Por eso publicó esto, ¿no? No, publiqué uno de Peñarol. ¿También publicó uno de Peñarol? Sí, sí. ¿Cómo se llama el de Peñarol? El de Peñarol se llama Una mentira histórica. Una mentira histórica. Muy parcial esa mirada. No, ¿Y esto? Te quería mostrar Sí. un par de cosas interesantes. Este es un poema de Rafael Alberti que le hizo a los Pinares. ¡Fua! De la mano de la parte, ¿eh? Sí, sí, un poema muy interesante. Pinares del Uruguay. Eso es un... Lo escribió en el 45 y acá está escrito de su puño y letra. Sí, es un poema... Qué bueno, bueno, a ver si Pinares. llega a ver algo. Hoy tuvo casa La Gallarda. Con una imagen de Pinares ahí abajo, ¿no? Ahí va, más arriba me piden. Para que quiero que se vea la fotito. A ver ahí. No sé si quieres... Oh. Ahí. Esto si querés es... Con lapicera azul y todo. Esto es el discurso que dio Neruda en el año 71. Fua, con los la apuntes de Neruda y todo, con la firma de él y sus apuntes. Esos son los cuando ganó el premio Nobel, Neruda. ¿Esto está a la venta también? Sí, si hay algún interesado, siempre está a la venta. Mirá. Los que coleccionan estas cosas están de fiesta. Y sí, son cosas no fáciles de encontrar. Esto, por ejemplo, es un edicto del rey del año 1803, publicado en Buenos Aires. Bien. Esto fue publicado en Buenos Aires y aparte también están los apuntes originales ahí hechos en 1803, con lápiz abajo y lapicera. Sí. Buenísimo. Esto es una patente de navegación firmada por Oribe. Pasaporte nacional. Sí. Esto está firmado por Manuel Oribe mismo. Sí, ahí. sí. Y Pedro Lenguas, que era su secretario. Muy bueno. Esto no sé si te interesa mostrarlo. Es un documento del Barón de la Laguna, de la época de la... Barón de la Laguna. De la dominación Lecor, la época de la dominación luso-brasileña. ¿Quién le fue alcanzando todo esto? ¿Quién le fue dando todo esto? Y a través del tiempo lo vas ubicando, yo qué sé. Esto no lo conseguís de un día para otro. ¿Pero lo buscó o le llegó? No, en general te ofrecen cosas permanentemente, entonces Sí, claro. pero a través del tiempo vas comprando. Esta es una primera edición con la firma de Borges. Bueno, para los que admiran a Borges, Ahí está la firma. ahí está la firma con lapicera azul de Jorge Luis Borges. A ver si se llega a ver. Para las 6 cuerdas. Un libro ilustrado por Héctor Basaldúa. Héctor Basaldúa, ahí va, sí. Muy bien. Y esto es un diario de mediados del siglo XIX, el Nacional, donde ahí Una está el página del diario El exhorto. Nacional. ¿Estos que son fúnebres? No son noticias de No son de noticias barcos. Sí, son tipo clasificados. Ahí va. está. Clasificados portuarios. Lo que tiene interesante ahí que tiene un exhorto para abajo a la derecha, Sí. para que los franceses no intervengan en la Guerra Grande. Y este es un dibujo original de Alberti. Qué barbaridad. Y acá tenemos un dibujo original de Alberti. Firmado por Alberti. Muy bien. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por traernos al contrario, un todo gusto. esto, que es una... La verdad que les agradezco a veces mostrar este tipo de cosas, siempre son... Y es una pequeña muestra de la colección que tiene en el Galeón. Sí, la verdad que lo ideal sería que de repente algún día se dieran una vuelta por ahí, no? de repente poder... Vamos a dejar unos pesos ahí cuando vayamos. Sí. Les agradezco mucho la oportunidad y de mostrar un poco algunas cosas de las que publicamos y eso porque... Siempre ayudan este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Cataldo, y que tenga solución este problemita, ¿no? Esperemos que sí, a ver si se puede resolver el tema, porque hay cosas que lamentablemente se me han perdido y realmente es un daño bastante grande. Que pase bien. Muchas gracias.